Hermanitos, en este momento, en esta hora de la tarde, glorificamos al Señor Jesús por su inmensa misericordia de tenernos frente a esta pantalla, sabiendo que allá están ustedes en sus hogares, mis hermanos y los oyentes, y aquellas almas que el Señor les permita oír mi voz. Le doy gloria y honra a mi Señor Jesús por estos momentos, por esta alegría de estar frente a mis hermanos, así sea a la distancia, para que el Señor Jesús nos permita, dentro de su amor, su paciencia y su misericordia inmensa, llenarnos de regocijo. Y sabiendo que solamente en ti, Señor Jesús, podemos confiar, te damos gracias. Y le decimos, Señor Jesús, ya en el final de esta semana, que es hoy, te damos gracias porque a través de todos estos días tú estás con nosotros. Has estado en nuestros momentos de angustia, de alegría, de proyectos. Siempre estás tú con nosotros porque tú nos has dicho, yo estaré con vosotros hasta después de la muerte. Por eso, gracias porque todo eso es verdad, Señor Jesús. Y yo le doy gracias por esta familia espiritual que hoy nos congregamos, Señor Jesús. Y sabemos que hay aflicciones, habrán familias, habrán hermanos, habrán oyentes, que puede haber, porque el mundo, como está hoy en día, Señor Jesús, las circunstancias del mundo no es fácil, Señor Jesús. Por eso tenemos que estar muy atentos y sobre todo fortalecidos en esa fe, el que nos ha llamado, porque el que nos llamó es Dios, el Dios Todopoderoso que nos ha dicho, venid a mí todo el que esté cansado y cargado, yo os haré descansar. Ese es el mismo Señor y Dios, el que ha hecho obras grandes y maravillosas a través de los tiempos, en todos los momentos, en el mundo entero, en nuestro pueblo, Señor Jesús, a través de todas las circunstancias, de qué, hermanitos, de que nos protege a nuestros hijos, de que nos protege a nuestras familias, que protege a nuestros hermanos en cualquier situación, Señor Jesús, gracias, porque tú sabes que ese es una misericordia, porque nada nos hemos ganado, es solamente ese amor profundo de su Hijo amado. Por eso, gracias, Señor Jesús, porque sabemos que a través de todas las circunstancias de nuestros pueblos vemos su misericordia, Señor Jesús. Por eso quiero darle gracias por mis hermanos y pedirle por estos mis hermanos, como mi hermano Álvaro, frente a esta Grace, Señor, por mi hermano Juan Carlos y por mí mismo, y por cada uno de mis hermanos en la iglesia, en nuestra iglesia y en las iglesias del mundo entero, para que haya palabra sazonada, para que haya palabra de regocijo, Señor Jesús, en amor perfecto que eres tú. Por eso, esta tarde, quiero dar las gracias por esto, mis hermanos, y pedirle para que todos los días seamos más unánimes en la espiritualidad y en el amor fraterno, Señor Jesús. E igualmente por todos nuestros hermanos en cualquier lugar del mundo, especialmente en esta parte de tu cuerpo, Señor Jesús. Tú sabes cómo hay de alegría, Señor Jesús, en mi corazón, por esta reunión de balconcito, Señor Jesús, donde he visto, sobre todo este sábado pasado, ayer hace 8 días, donde hubo un regocijo de jóvenes con ese anhelo de oír la palabra, inquietos de saber de ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre Santísimo. Muchas gracias. También te pido por todos y cada uno de los hijos de mis hermanas, de mis hermanos, que en estos momentos necesitamos tanta oración de nuestros pueblos, de nuestros hermanos, porque el enemigo ha tomado ventaja, nos lo está siempre acosando, Señor Jesús, siempre está inquietándolos a la maldad, a las cosas que no son tuyas, porque el mundo es ancho, esa puerta es ancha, Señor Jesús, pero su puerta es angosta, su puerta es de disciplina y de amor, Señor, pero hay una gran recompensa, porque tú nos has llamado a ser salvos, Señor Jesús, nos has llamado a que seamos la niña de tus ojos, Señor,
Por eso te pido por la hija de mi hermana Estrella, por el hijo de mi hermana Claudia y de mi hermana Flor Mosquera, por mi hijo y por el hijo de mi hermano Álvaro. Tú sabes, Señor Jesús, que los tenemos en oración, porque ellos son nuestros hijos y tus hijos, Señor. Por eso en este momento, en cabeza de estos jóvenes, te pido por todos los jóvenes de la iglesia, Señor Jesús, porque tú eres dueño y Señor de la obra, y todos los jóvenes son tuyos, y tú harás esa gracia para que esos renuevos crezcan, porque tú eres el del propósito y tú eres el dueño de la obra, Señor Jesús. Tú los vas a llevar en amor, porque el amor suyo es, aleluya, el Señor Jesús es inmenso, es amor divino, no es amor de hombre, es amor del Espíritu Santo que eres tú, Señor. Por eso, Señor Jesús, en tus manos estas circunstancias de nuestros hijos y de los hijos de mis hermanos en cualquier lugar, especialmente en esta parte de tu cuerpo, porque tú sabes, Señor Jesús, que nos agobian esas circunstancias, y tú sabes que necesitamos, porque estamos necesitados de ti, Señor Jesús. Por eso en este momento, regocijado en esos momentos por estas circunstancias, de que estamos en tu fe y en tu creencia y en tu palabra, te pido, Señor Jesús, también por todos los hogares de nuestros hermanos, porque cada hogar tiene sus circunstancias, Señor Jesús. Cada hogar se sabe que hay falencias. ¿Por qué, Señor Jesús? Porque el amor nos ha perfeccionado, porque el amor nuestro como hombres o como mujeres de hogar no está perfecto. Por eso te necesitamos día a día, Señor Jesús. Por eso necesitamos de que tú en ese amor fraterno nos haga crecer, empezando por nuestros hogares, como lo decía la vez pasada, Señor Jesús, porque nuestro primer rebaño es nuestro hogar, nuestros hijos. Y si sacamos adelante una familia en fe y en esperanza tuya, ay, Dios mío, Señor, seguro que seremos esos testimonios y llegarán a creer en tu nombre, Señor Jesús. Pero ¿cuál es la circunstancia? La obediencia y el amor que tú quieres que verdaderamente sintamos por tu palabra y por tu misericordia, Señor Jesús. Por eso yo te pido, Señor Jesús, en esta tarde, con mucho amor, con mucha misericordia, por estas mis hermanas que he nombrado, por sus hijos y por nuestros hijos, porque yo sé que hay angustias en ellas, Señor, porque no es fácil ver a nuestros hijos en circunstancias difíciles y no podemos hacer nada, porque los consejos de nosotros los hombres no pasa nada, Señor. A veces rebeldizan más nuestros hijos, a veces toman decisiones, ¿por qué? Porque el enemigo quiere, Señor Jesús, arrebatarnos de nuestras manos, pero te tenemos a ti. Confiamos en ti, Señor. Gracias. Muchas gracias por esa bondad que ha tenido de llamarnos, porque ¿quién éramos nosotros? Allá lo dice, ¿cierto, Señor Jesús? Que tomaste de lo más vil y menospreciado, perdóneme esa expresión, pero tomaste de esa actitud para traernos aquí a la gracia de su Hijo amado. Por eso, Señor Jesús, ¿qué más podemos decirte? Sino gracias y bendito por los siglos de los siglos. Ahora ya, Señor Jesús, en esta forma de reflexión, de petición, de exaltación de ti, Señor, de la gracia tan grande, vamos a darle gracias en una oración sentida, agradecida al único dueño y Señor, a ti, mi Señor Jesús. Acompáñenme, hermanitos, en esta oración sencilla pero sentida. Por eso te quiero decir, Padre Santísimo, Señor Jesús, Dios de los cielos y de la tierra, que de la nada hiciste todo, Señor Jesús, que llenaste todas las expectativas del hombre, que nos creaste a tu imagen y semejanza, pero a tu Hijo lo engendraste. Aleluya, gloria a ti, Señor, porque había un propósito inmenso, grande, único en su santidad, Señor Jesús. Pero a nosotros nos has llamado
a un propósito grande y único. Por eso te decimos, Señor Jesús, gracias en estos momentos. Alabado y bendecido por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Bendito y único y alabado y bendecido, glorificado por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Bendito, porque eres el único que se le puede alabar y glorificar, porque eres ese Dios inmensamente bueno, que no nos ha cortado a pesar de nuestros defectos y a pesar de todas nuestras debilidades y flaquezas. Nos has traído aún y nos irá a llevar, porque tú nos llevarás, Señor Jesús, como la gallinita que protege a sus polluelos. Tú quieres hacer eso con nosotros, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor Jesús, y a crecer en ese amor tan grande y verdadero, para que crezcamos en el amor, pero el amor suyo, Señor Jesús, desinteresado, en ese amor que no tiene mácula, en ese amor que se sacrificó y dejó esas pisadas tan hermosas. Muchas gracias. De verdad, gracias, Señor Jesús. Y permítanos tener el oído circuncidado en esta tarde. Y la palabra que se reciba es tuya, Señor, pero que quede impregnada en nuestros espíritus, en nuestra mente y en nuestro corazón, porque tú nos llamas a esto, Señor, a que crezcamos, a que nos fortalezcamos en el amor perfecto. Y sabiendo que es así, Señor Jesús, no puedo más que decirle bendito por siempre. Alabado y bendecido, Señor Jesús, y dándote toda honra y toda gloria. Dejamos estas almas también que están escuchando y por todas las almas alrededor nuestro, porque tú dices, Señor Jesús, que vendrán almas de muchos lados, porque tú tienes otras ovejas que a través de nuestros testimonios también llegarán. En el poderoso nombre, creyéndolo así será, para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús, por estos momentos, Padre Celestial, porque usted dice que nada se hace sin su voluntad, Señor Jesús. Por eso vamos a mirar, hermanitos, en un pasaje tan hermoso que le regalaba un día a mi hermano Juan Carlos, y me ha llegado a ser bastante reflexivo, hermanitos. Vamos a Deuteronomios 32, hermanitos. Vamos a mirar este pasaje y vamos a ponerle todo el sentido, hermanos, porque Él quiere que yo sienta esa actitud de la gracia de Él, que cuando no es el hombre, si no leamos, porque aquí, por eso tenemos que tener la escritura, hermanitos, para poder reconfirmar lo que el Señor Jesús nos regala. Vamos a leer del 1 al 4, Deuteronomios 32. Nos dice así en el nombre del Señor Jesús, hermanito. Escuchad, cielos, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Sí, sí recibimos, ¿no, hermanito? Dice, escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Señor Jesús. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Qué hermoso, ¿no, hermanito? Porque está hablando de una llovizna, de una lluvia, que es para qué, Señor Jesús, para darnos ese alimento, y esa lluvia es tu palabra, Señor Jesús. Y dice, y como la gota sobre la hierba, porque nosotros somos labranza tuya, Señor Jesús. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Y esto que es hermoso, hermanos. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Amén. ¿Qué podemos recibir, hermanitos?
hermoso, ¿verdad? Que abre bocas de esta predicación, hermanito. Lo veía, leía, hermanitos, y yo digo, qué cosa tan hermosa, hermanito. Porque es que, ¿qué dice? Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca, y ya lo hemos visto, ¿cierto, hermanito? O por los oyentes, ¿cierto, hermano? Vamos a mirarlo en Corintios 10, hermanito, vamos a mirar. No. Como dice mi hermano, no vayamos a ver, hermanito. Primera de Corintios 10, sí, señora. Sí, señores. Para reconfirmar esto, hermanitos, por las almitas que están escuchando, porque ¿qué dice ahí, hermanitos? Él es la roca, ¿cierto? Vamos ahora a Corintios 10 a reconfirmarlo, ¿cierto, hermanito? Dice en el nombre del Señor Jesús. 10, el 3 y el 4, versículos 3 y 4, hermanitos. ¿Estamos ahí? Dice así el Señor Jesús. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Entonces, estamos, hermanitos, ¿quién es la roca? Esa roca es Cristo, hermanito. El que todo lo puede. El que hizo un propósito y se entregó a sí mismo y fue a la cruz con gozo, hermanitos. ¿Qué tal ese amigo? Hermanitos, podemos reflexionar en algo. No le importó, no se amilanó, no se acobardó, sino fue con gozo y se entregó por nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros por él? Hay un cántico muy hermoso, hermanito. Señor Jesús, gracias. Entonces, esto es para confirmar a los oyentes que la roca es Cristo. Y aquí sigamos ahora en lo que nos dicen, volviendo a Deuteronomio, hermanito, 32. ¿Qué nos dice el 4? Dice el Señor Jesús. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Todo es recto en él. No hay nada torcido, hermanito. Los torcidos somos nosotros, porque no hemos creído, porque creemos en nuestras capacidades, porque creemos en nuestras actitudes. ¿Verdad, hermanito? Discúlpeme si de pronto hablo en una forma quizás en desentono, hermanito. Pero porque es que esto lo hace sentir a uno que le habla y le dice, porque todos sus caminos son rectos. Dios es verdad, Dios de verdad. Y sin ninguna iniquidad en él, porque él no es inicuo. El inicuo que el Señor Jesús lo reprenda. Él es el que tiene al mundo, el inicuo, dañando a los jóvenes, a nuestros hijos, a la juventud, cualesquiera que sea, hermanitos. Pero él no es iniquidad, porque en él no la hay, porque él es justo y recto, hermanito. Y leamos el 5. No, leamos el 5 también, hermanito, para que comprobemos que dice ahí, el 5 dice, la corrupción no es suya, no es del Señor Jesús. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Sí, hermanito. Pero con él no hay nada sino grande, amoroso y perfecto. Porque la perfección es él. Entonces, hermanitos, esto es grande lo que nos habla aquí en este momento, ¿cierto, hermanito? ¿Por qué? Porque nos habla de que quiere que oigamos esta palabra y que gotee como la lluvia. Dice,
goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mis razonamientos, como la llovizna sobre la grama. Entonces, hermanitos, esto es de pensarlo, ¿verdad, hermanos? De reflexionarlos. Pero ahora sigamos, ¿qué nos habla en Proverbios 4, hermanitos? En Proverbios 4 nos habla como volviéndonos a hablar en complemento de lo que Él nos llama, porque Él no quiere sino, hermanitos, es que nosotros estemos atentos a qué, hermanos, a escuchar su voz, pero que impregnada en nuestros espíritus y en nuestras mentes, y que llegue a nuestro corazón, porque nuestro corazón, hermanitos, sabemos que es difícil, ¿no, hermanitos? Allá nos lo dice en Jeremías 17, ¿verdad? Ya lo hemos visto, pero bueno, vamos a leer aquí, hermanitos, para no alargarnos mucho por el tiempo. Bueno, dice aquí en el nombre del Señor Jesús. Proverbios capítulo 4, dice así en el nombre del Señor Jesús. Beneficios de la sabiduría. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Amén. Otra vez me habla, hermanito. ¿Cierto, hermanito? Otra vez vuelve y me dice, oíd, hijos. Nos llama hijos. Qué grandes palabras, ¿no, hermanito? Porque somos hijos del Todopoderoso, del Señor Jesús. Dice, la enseñanza de un padre, porque Él es nuestro Padre Celestial, hermanos. Él es ese Padre que está pendiente de sus hijos, que no nos deja solos, que siempre está atento. ¿Cierto, hermano? Y que sigue diciendo, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, él también fue hijo. Es hermoso, hermano. Es que uno, por donde quiera que mire, hermanitos, el ejemplo, la actitud y la enseñanza del único Dios, grande y poroso, nuestro Señor Jesús, no es sino amor, amoroso. En él no hay enseñanza aquella de presión, de, ¿cómo se puede llamar, hermanitos? Sí, de ese padre que regaña, que está siempre a la defensiva y siempre, no, él está ese del amor perfecto. ¿Cierto? Dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retengas tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y los mandamientos de él no son gravosos, hermano. ¿Lo recordamos? Así, si mira la cita, te dice, ¿cuáles son los 2 mandamientos que se redujeron de los 10 que le dio a Moisés? ¿Qué dijo, hermanito? Amarás a tu Dios de todo tu corazón y de todas tus fuerzas y de toda tu alma y con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, con poder, con sabiduría, con alegría. Y el segundo, hermanitos, también sencillo, pero llevado a lo mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermoso, ¿no, hermanito? Y esos 2 mandamientos es él. Perfecto. No hay nada que hacer ante esas cosas, hermanito. ¿Y qué dice el 5? Adquiere sabiduría
adquiere inteligencia y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámalas y te conservará. Entonces, yo quisiera como que reflexionemos sobre esto y siempre miramos esas conservaciones. Me conservará que mi trabajo, mi estado de empresa, todo eso es importante, hermanito, porque si no, no podemos vivir en este mundo, se necesitan estabilidades. Pero yo pregunto, no la dejes y ella te guardará, ámela y te conservará. Pero a veces, hermanitos, nos vamos solamente a lo físico, a lo material. Hermanitos, y a veces se nos olvida que nos llama es a ese razonamiento espiritual. ¿Por qué, hermanito? Porque Él lo que quiere es que yo crezca en el temor a Él, pero reverente, hermanito. No es un amor de esos presiones y todas esas cosas, hermanito. No, Él quiere es que yo lo haga en amor, por convicción, porque la convicción, ¿sí? Allá lo dice la fe, ¿no? De lo que no se ve, ¿cierto? Ahora miremos aquí atrásito, hermanito, porque es que vuelve y habla, aquí en el Proverbio 2, vuelve y habla, porque es hermoso, hermanito. He estado mirando todo esto y yo le digo, Señor Jesús, ayúdenos a que entremos en ese ambiente espiritual tan hermoso que es el amor, la sabiduría y crecer en esa perfección. El 2 nos dice, hermanitos, vamos a leer el 1 al 6 también, hermanito. Dice así en el nombre del Señor Jesús, el capítulo 2 de Proverbios, excelencia de la sabiduría, porque él aquí en Proverbios nos habla mucho de la sabiduría. Hijo mío, vuelve y me dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Hermanito, quiere que seamos prudentes, pero bueno, Señor Jesús, perdónanos porque eso nos falta todavía mucho, hermanito. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y mira lo hermoso que empieza a hablar, hermanito. Si como a la plata la buscares y las escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Hay muchas promesas. ¿En dónde, hermanito? En que si yo guardo la sabiduría, si yo oigo sus palabras como hijo, ¿a dónde me lleva? A tener todas esas bendiciones y todas esas esperanzas y promesas, porque Él dice, Él provee el 7, hermanitos, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es Él es que guarda a las veredas del juicio y persevera el camino de sus santos. Amén. Sigue hablando, hermanito. Es largo ese pasaje de Proverbios, son muy hermosos, pero tú sabes que el tiempo, hermanitos, hay que ir mirando y que el Señor se nos vaya, como Él dice, un poquito acá y un poquito allá. Pero hoy nos está hablando de esta sabiduría, hermanito, ¿cierto? ¿Y qué es lo que Él quiere, hermanito? ¿Por qué? Porque Él está atento a qué, hermanitos, a guiarnos, a sustentarnos. Y si miráramos, hermanitos, por ejemplo, todas esas actitudes y todas esas misericordias del Señor Jesús, hiciéramos esas reflexiones, ¿verdad, hermanito? Porque es que a veces, sí, vuelvo y les digo, hermanito, el vivir en este mundo no es fácil, porque necesitamos sobrevivir. ¿Cómo? A través de nuestro trabajo, a través de nuestras
circunstancias, cualesquiera que sean, los que estudian buscando una mejor opción de vida para, con un cartón, con un título, con una experiencia, con una preparación, tener mejores oportunidades. Pero hoy vemos que el mundo, hermanitos, no es como lo estábamos mirando antes. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Los tiempos están todos los días más difíciles, pero ¿será que nosotros nos tenemos que de pronto congestionar? De ninguna manera, hermanitos, porque estamos ante quién, ante el que todo lo puede, al que nos ha llamado y nos está dando consejos, ¿cierto, hermanitos? Y al que nos dice, vamos al Salmo 127, hermanitos, vamos a buscar el Salmo 127, a ver qué nos dice. Gracias, hermanita. Salmo 127, hermanos. Ya estamos ahí. Dice en el nombre del Señor Jesús. Son 2 versículos, pero son como muy reflexivos también, hermanito. Porque todo esto viene hablando en el Señor Jesús de qué, hermanos. De esos proyectos y de esa forma que nos habló de que esta palabra es una llovizna, ¿cierto? Porque somos hierba. Vayamos reflexionando en los consejos de sabiduría, hermanos, que nos ha hablado, ¿cierto? Que nos está diciendo. Pero ahora miremos, hermanos, en el Salmo 127, dice así en el nombre del Señor Jesús. 2 versículos, dice así. En el nombre del Señor Jesús. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Sí, hermanito? Qué diciente, ¿no? Si no está el Señor Jesús en nuestros proyectos. ¿Y qué dice el 2? Por demás es que os levantéis de madrugada y vayas tardes a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. Hermanito, esto es muy reflexivo en el caso mío, que a veces, hermano, uno no sabe qué hacer, como cuando uno necesita algún ingreso y yo quiero trabajar, yo voy a hacer algo porque necesito. Pero hay trabajo aquí, hermanitos. Sí, sí lo hemos visto, ¿no? Allá en Mateo 11, sí nos dice 9, que nos dice, hermanito, dice, él viendo la multitud, ¿cómo? Esparcida. ¿Qué dijo? Se dolió. ¿Y qué hizo? Pastoreó. ¿Y qué dijo? La mies es mucha y los obreros pocos. ¿Cierto, hermanos? Hay que llamar al Señor de la mies para que mande obreros. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque él se sintió, como hermanitos, angustiado de ver esas ovejitas esparcidas. Y nosotros a veces no siempre, hermanito. No nos preocupamos, sino, vuelvo y le digo, hermanito, de mi reflexión física, la mía, ¿no? Porque todo esto, como dije la vez pasada, hermanito, todo es para mí primero, porque esta palabra es para mí, hermanito. ¿Por qué? Porque la necesito. Pero a través de mí, hermanito, Él es tan bueno y misericordioso que nos transmite esa misma inquietud. Sí, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Él quiere que trabajemos. Porque siempre pensamos en qué, hermanos. ¿En lo qué? En lo físico. Yo quiero, yo necesito, yo voy a hacer. Claro, el Señor Jesús, Él nos habla en muchas partes. Vamos a mirar, hermanito. Vamos a mirar para que no estemos, de pronto, vamos a mirar en Tercera de Juan, hermanito, en las cartas de Juan.
Vamos a mirar un pasajito que vimos que día, hermanito, que nos llenó de regocijo en primera, segunda, tercera carta de Juan. Sí, hermanito, tercera carta de Juan. Nos dice el Señor Jesús. Sí, ya estamos, hermanito. Tercera carta de Juan. Dice, para confirmar lo que Jesús me permite reflexionar, ¿no, hermanito? Para que lo miremos por las escrituras. Dice así, en tercera carta de Juan, que ya llegando aquí a Apocalipsis, hermanitos, los oyentes, ¿sí? Para que nos confirmemos. Porque Él quiere en nosotros, hermanitos, él lo que quiere en nosotros es eso, sabiduría, inteligencia, ¿y qué? Y obediencia. Dice así el Señor Jesús en sus hombres santos. Versículos 2, 3 y 4. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No está diciendo, hermanito. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Sí, amén. ¿Por qué nos dice eso? Porque Él quiere que estemos atentos en todas las circunstancias, ¿no, hermanito? No es solamente a veces, no, en todas. Vamos a lo físico y vamos a lo espiritual. Porque si es lo que nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Sí? Pues un estudiante, porque hay estudiantes, hermanitos, hermanos nuestros, o oyentes, o almas que uno conoce, hermanito, que uno las admira, trabajan y estudian. ¿Sí, hermanito? Se hacen un sacrificio, ¿cuál? Físico. Porque una persona que trabaja, hermanito, un horario, llámese, de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6, a las 6 sale en carrera para su universidad, para su colegio, a terminar su bachillerato o para su universidad, 11 de la noche, hermanos. Yo vi a mi hermano en carne, Pascual, él sacó el bachillerato así, hermanito, porque se enamoró. Hermanito, eso es algo, discúlpeme que pero es que cuando uno se enamora, físico, ¿no? Hace lo que sea. Hablemos de un tipo que pretende una mujer y esa mujer como que tal, pero me esmero porque yo voy a ser capaz. Y si ella le da aval, sí, tranquilo, yo lo espero, estudie, ahí estamos, bueno, un ejemplo. Mi hermano fue así, y llegaba a las 11 de la noche ese hombre, y llegaba con esa hambre. Mi mamá le tenía la comidita servida, y yo no estaba ahí acostado y oía que llegaba, hermanito, y empezaba a estudiar a las 11 de la noche después de que comía, a hacer tareas. Hermanito. ¿Por qué? Había un propósito, ser bachiller, porque su novia era profesora, y él no podía ser menos que ella, y él podía hacer otra carrera. Y a través de haber estudiado, consiguió un trabajito bueno, se casó. Así es nosotros, en el espíritu, si nos llegamos a enamorar de verdad de nuestro Señor Jesús, luchamos, hermanito, para agradar a nuestro Señor Jesús, y con Él sí es realmente la recompensa verdadera, hermanito. Porque vea lo que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque es integral, espiritual y físico, hermanito. Grande es, ¿no, hermanito? Es una promesa, son todo es que él no deja nada suelto. Entonces, por eso aquí en el Salmo 127 volvemos para rectificar, hermanitos, algo. Porque es que nos habla y nos dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Por qué, hermanitos? Porque así yo luche y haga lo que tengo que hacer, pero si no tengo esa gracia
ese aval espiritual en mí, para que mis proyectos físicos vayan de la mano a lo espiritual, hermanitos. Ay, Señor Jesús. Miremoslo con mucho detenimiento, ¿no, hermanitos? Porque el Señor Jesús quiere es que nosotros leamos lo que oímos, ¿cierto? Lo que ya no debería. Leían, miraban. ¿Para qué? Para crecer en dónde, hermanitos, en su fe, en su esperanza, porque es individual. Aquí el Señor Jesús me regala esta misericordia de hablar, pero vuelvo y les digo, esto es para mí, ¿cierto? Y ahí hay reflexión en mí, que lo que estoy leyendo, o lo que nos está regalando, la palabra, es para que yo vaya mirando las cosas, ¿cierto? Dice, porque si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanito, ¿cuántas cosas no se ven a veces en la vida militar, en la vida de circunstancias de ciudadana? Si uno sale a la calle a veces introspectivamente o está en la calle, pero tenemos esa gracia por misericordia, hermanitos. He oído testimonios de hermanos que de pronto A, B o C y dicen, uy, yo no sé cómo ni a qué horas me pasó esto, pero la misericordia del Señor estaba ahí. Así como lo leímos en balconcitos en el Salmo 40, ¿no, hermanito? Que Él está atento y por eso tenemos que darle siempre el testimonio y glorificarlo a Él en todo momento. Entonces, todo esto que nos está hablando, que en vano ver la guardia, y por demás es que levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, porque así sucede, hermanito, lo que le digo de mi hermano en carne, hoy también mi hermano en la fe, él también es bautizado, que hoy en día está un poquito disperso, pero el Señor dice que nos traerá. Son promesas, hermanito, y hay que seguir orando por estos hermanitos que se han dispersado, porque Él dice que yo los traeré. Ojalá. Oremos para que los traiga en lazos de amor, hermanito. ¿Sí? Porque de Él es la gracia. Entonces, hermanito, miremos que todo esto, ¿quién nos lo dijo, hermanito? ¿Quién nos lo dijo, hermano? ¿Quién fue el que nos dijo que Él iba a hacer todas estas cosas? Porque todo esto viene, ¿no? Del Antiguo Testamento, ¿no, hermanos? Entonces vamos a mirar en Lucas capítulo 4, hermanitos. Lucas capítulo 4. Miren lo que nos dice el Señor Jesús. Vamos a leer del 14. Vamos a leer un poquito largo, pero vamos a mirarlo para que vayamos reconfirmando lo que se nos ha hablado de esos proyectos tan grandes. Dice en el capítulo 4 de Lucas, vamos a leer 10 versículos, del 14 al 24, hermanito, a ver qué nos regala. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Jesús principia su ministerio. En el nombre del Señor Jesús. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, porque había salido de la tentación, ¿no? Dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ya estaba el poder en ese hombre, pleno, que se había bautizado, había recibido la plenitud del Espíritu Santo, había pasado la tentación, ¿sí? Y empieza su ministerio. Y llega a Nazaret. Dice, y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, porque él iba a la sinagoga, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Serán coincidencias, hermanito. Vamos a leer. Vamos a ver qué quiere decirnos el Señor Jesús. Pero Él es grande y misericordioso. Se leyó el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito.
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién lo dijo? Jesús. Ya empezaba su ministerio y entró a la sinagoga y dijo esas palabras que estaban escritas desde Isaías, por eso dice ahí, ¿no? Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito lo que él ya estaba proyectado. Hoy empezaba, llegaba esa gracia. ¿A quién? A nosotros. Porque hoy es para nosotros, hermanitos. Para ustedes los oyentes, para nosotros los que hace ya tanto tiempo, pero aquí nos reconfirman a qué vino. ¿Sí? Porque ¿qué nos dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Así tengamos mucha plata, somos pobres en espíritu, ¿verdad? Tengamos posesiones, pero hay pobreza espiritual. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿A cuáles cautivos? El pecado, hermanito. Allá estaba. ¿Por qué? Porque él no tomó nada bueno, hermanito. Eso lo hablaba el sábado también, se me permitía hablar de cuando uno llega a un supermercado y va a buscar naranjas o limones. Pero bueno, ahora hablamos de eso, hermanito. Y entonces dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor Jesús, del Dios Todopoderoso. El año agradable. ¿Y qué hizo? Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Quién es este hombre? Si nosotros lo conocemos, sigamos leyendo, por eso es hermoso leerlo todo, hermanito. Y a decirlo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, porque ya estaba escrito en Isaías. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían lo que a veces se habla. ¿No es este el hijo de José? Porque aparentemente José, el carpintero, aparecía como padre de él, putativo, pero el padre de él no era él. Hay que mirar eso con detenimiento, ¿no, hermanito? Porque él es santo, él es engendrado por el Espíritu Santo, hermanito. Pero había que haber un propósito en un hombre que apareciera como padre de él, para que hubiese ese proyecto y esa actitud espiritual que el Señor Jesús hizo en ese hombre. ¿Y qué dice? Él les dijo, porque sabía, cuando le dijeron, pero este no es el hijo de José el carpintero, el que hace allá bancas y todo, y ahora mire con lo que sale, que el Señor le ha puesto le dio poder y es que está ungido. Y entonces, ¿qué les dice él? Sin duda me dirás este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Amén. Hermanitos, todas estas cosas nos ponen a pensar, hermanos, que nosotros a veces tenemos esas actitudes. Y no lo digamos por nosotros, hermanitos, solamente porque nosotros, gracias al Señor Jesús, que algo el Señor Jesús pone en nuestros corazones y obedecemos, ¿cierto, hermanos? Porque, hermanitos, no todo es angustia ni nada. También hay alegría en nosotros, porque hay momentos en que nosotros sentimos esa gracia tan grande, esas protecciones, esas bendiciones espirituales y físicas. Entonces, hermanito, ¿sí? No todo es. Ellos también dijeron,
que él se maravillaban de sus testimonios, pero llega el momento que nosotros dudamos, ¿cierto, hermano? Pero ¿qué es lo que él nos dice, hermanitos? Que él está atento a qué, hermanos, a que nosotros no estemos, como dice, huérfanos, no, hermanitos, porque él dice, vamos a mirar en Juan, hermanito, a ver qué nos regala en Juan. En Juan nos ha dicho, él nos habla, dice el Señor Jesús, dice el Señor Jesús que vamos a leer en Juan 10, hermanito, vamos a confirmar algo de lo que estamos hablando, de que Él es esa gracia tan grande. Él nos dice, Jesús el buen pastor. Vamos a leer unos pasajes de esta parte, hermanitos, para las hermanitas, para las almitas que escuchan, ¿cierto? Porque allá nos habla de que Él le dijo que él no, ningún profeta es, en su tierra es profeta, pero Él aquí nos habla a nosotros y nos dice, Jesús el buen pastor. Dice en el nombre del Señor Jesús, vamos a leer desde el 7, vamos a ver qué nos dice, en el nombre del Señor Jesús, hermano. Juan 10, 7. Volvió pues Jesús, en nombre del Señor Jesús, hermanos. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice el 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Porque, ¿qué dice aquí, hermanito, el 18? Bueno, leamos todo. El 16, sigamos leyendo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tan hermoso, ¿no? Dice, porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Sí, hermanito. Allá ellos tuvieron dudas. ¿Qué les dijo? Ningún profeta es acepto en su tierra. Pero aquí nos habla a nosotros. Por eso Él dice que nos va a dar una llovizna para que esa hierba crezca, para que estemos atentos, hermanitos, a que quién es el dueño y señor de la obra. Y no es lo que dice, yo pongo mi vida por las ovejas, hermanitos. Ah, qué hermoso que dice, ¿no? Perdón, el 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, porque hay más ovejas. Nosotros no somos los únicos. Hay muchas ovejas, hermano. Hay muchas almas que Él va a traer. Y ahora en los finales de los tiempos, en los momentos difíciles que estamos viviendo, mucho más, señores. ¿Y si ve lo que dice? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Hermanito, era una situación ya seria, fortalecido, creída. Yo soy el pastor de las ovejas, vengo y hago lo que tengo que hacer, entrego mi vida, pero la vuelvo a tomar. Hermoso, ¿no, hermanitos? Qué bendición y qué proyección tan grande. Pero es que lo que nos dice el 18, nadie me la quita, Dios mío, Señor Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo, Señor. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es un proyecto grande, espiritual, pero es un misterio muy profundo, hermano. ¿Sí? Pero entonces, hermanitos, ¿qué nos está diciendo en esta tarde a nosotros, ya entrada la noche? ¿Qué es? Crean en mí. Entiendan la sabiduría que les estoy dando. Entiéndanme que yo soy ese pastor, que vine con ese proyecto, que vengo a qué, a hacer qué de ustedes, santos, porque Él quiere que seamos santos como es Él. ¿Sí? Pero vamos a mirar algo, hermanitos, que me deja muy reflexivo, ¿no? Porque vamos a Primera de Corintios, hermanito, porque es que esto que nos está hablando, ¿qué nos está diciendo? Que Él, ¿qué hizo? Buscó a las ovejitas y las trajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él es ese pastor, no asalariado. Él da su vida, Dios la vida por nosotros, ¿sí? Pero ¿quién éramos nosotros? Vamos a mirar, hermanito. En Corintios, Primera de Corintios, hermanito, capítulo 1 de Primera de Corintios. Porque es que esta parte, hermanos, yo la miro y hago unas reflexiones profundas porque ¿qué nos ha hablado el Dios Altísimo, hermanito? A través de su Hijo, las promesas que dejó, que sin Él no podemos edificar la casa, sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Pero vamos a mirar este pasaje aquí, hermanitos. Vamos a leer Primera de Corintios, versículo 25. Ahí les doy una vez hasta dónde vamos, hasta 31. Para que vayamos como afirmándonos, hermanitos, de quiénes somos y para dónde vamos. Dice así en el nombre del Señor Jesús, el 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Imagínense, hermanito. Dice así, ¿no? Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué somos nosotros entonces, hermano? Ante Él? Gusanos de Jacob. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No pasa nada, hermanitos. Sino que lo necio del mundo, hermanitos, pongámosle cuidado a esta parte que mejor. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo que el Señor siempre permitía que está escrito, ¿no, hermanos? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y de lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie podemos. Él es el dueño de la obra. No es lo que yo soy el pastor, pero no salariado. Y doy mi vida y la vuelvo a tomar. Y aquí nos dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, mas por Él, por ese pastor, hermanito, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Ah? Proyecto grande, ¿no, hermanito? Misterio, ¿no? Pero vamos mirando lo que es mire lo que dice, hermanito, tan hermoso. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué tal, hermanitos? 4 puntos claves de Él.
¿Mm? Pero, ¿quién es el que hizo esa obra, hermanito? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por él. ¿Y qué nos habla? ¿Qué nos dice? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y el 31, hermano, es que es para que nadie quede con dudas. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. ¿Sí, hermanito? ¿Por qué lo dice? Hermanito, perdónenme si yo vuelvo a tocar esos temas, si vuelvo a tocar este tema, hermanito, de que a veces nos jactanciamos, y eso es delicado, hermanitos, pensar, como le dijo Pablo, vosotros de quién sois. Sí, hermanito. Es que si no estoy mal, aquí mismo está, hermanito. Vamos a mirar, hermanito. Vamos aquí. Es algo que quiero confirmarlo, hermanito. Aquí mismo en Corintios dice el Señor Jesús. Vamos a leer el 10. Versículo 10. Aquí en el capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer hasta el 14. En el nombre del Señor Jesús. Dice así en el nombre del Señor Jesús. ¿Está dividido Cristo? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de a que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Amén. ¿Sí? Pablo justifica que él no ha hecho nada de qué extraordinario para estar aparentando de que crean como en una actitud de idolatría en él. Así lo recibo, hermanito. Sí, porque dice, porque, vamos a leer el 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. O sea, había una confusión, hermano. Entonces él le dice, yo no he bautizado, ni nadie murió a quien crucificaron allá, a Pablo. No, el que crucificaron fue al Cristo. Entonces, ¿de quién es? De él. La iglesia se llama Jesucristo. Él fue el que entregó su vida por nosotros con esa preciosa sangre, hermanito. ¿Sí? Él fue el que hizo esa obra perfecta. Y por eso es que dice aquí, volvamos al 31 del mismo Corintios, 1 Corintios 1. Por eso dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No cojamos para otro lado, hermanitos. No nos pongamos a pensar, hermanitos, en que las cuestiones de las circunstancias de nosotros, hermanitos, estamos buscando acciones propias, personales. No, no, hermanito. Hagamos a un lado todo aquello y en humildad, en amor y en respeto, ayudémonos a crecer en el amor. Porque allá nos dijo, ¿no? ¿Qué nos dijo? Los mandamientos, los dos mandamientos, hermanito. Lo recordamos, ¿no? Que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? O sea, que yo no puedo
dejar de actuar en esa forma, porque si no, voy a contradecir ese mandamiento. Tenemos que amarnos, respetarnos y ayudarnos. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo dice, ¿cierto, hermanitos? El 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Y qué nos dice? Que nos da sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Por qué? Porque Él era misericordia. Porque ¿quiénes éramos, hermanitos? Dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Porque recordamos lo de Rab, ¿sí? La ramera que, ¿quién fue la ramera? Rab, una mujer que tuvo gracia ante el Dios Altísimo al favorecer los espías. Encontró gracia. ¿Quién, hermanitos? ¿Y qué pasó? Está en la Biblia como una mujer de gracia. ¿Y qué pasó cuando el carcelero con Pablo? ¿Qué pasó, hermanito? Él era un hombre malo, pues. Era un carcelero que si tocaba matar a un preso lo mataba. Pero ¿qué hizo Dios en Pablo y en Silas? ¿Mm? Que estando en ese sentir espiritual, alababan al Señor porque sentían que esa gracia de Él, estando presos injustamente. ¿Y qué pasa, hermanitos? Viene aquel sacudón, aquel temblor, y el hombre se iba a suicidar. Y Pablo le dice, quieto ahí, estamos aquí todos. Y lo convirtió, ¿y qué hizo? Él y toda su casa. Sí, hermanito, los propósitos de Dios son muy grandes, pero hay que tener humildad. ¿Cierto, hermanitos? Hay que estar uno muy atento, hermanitos, en que por decir algo, el, 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 el caso de nosotros, por ejemplo, hermanitos, todos humildes, todos amorosos, todos respetuosos y todos buscando un mismo sentir, no solamente espiritual, sino también físico, en que podamos ayudarnos, en que podamos integrarnos, porque las integraciones son muy hermosas. Yo lo hablaba aquí con mi hermano Álvaro. Tuvimos una integración pequeñita, pero fue muy hermosa, hermanos. Fue hermosa y hay algo que yo sé que el Señor nos va a permitir crecer ahí con la gracia de Él, de esa integración para ir uniendo a los jóvenes, porque la juventud nos preocupa mucho, hermanitos. Tengámoslo muy presente, nuestros hijos. Nuestros hijos son un tesoro, son los renuevos, hermanitos. Y es que hay una cosa muy grande. El día que estuve allá en esa integración, habíamos apartado el sitio y cuando llegamos, salió el celador y me dijo, no, hoy no hay servicio. Dije, ay, ¿cómo va a ser? Pero estamos, muestre cómo es su número, cédula y su nombre. Y se la doy y me dice, no, aquí no figura usted. Uy, no me diga. Hermanito, pero a mí me afanó porque como venían otras personas y entonces yo las iba a perder el viaje. Yo le digo, hermano, ¿qué pasa es esto? Yo no se preocupe, no hay nadie aquí, yo los dejo entrar, me dan, traen sus cédulas y todo esto. Y así fue, hermanito, pudimos entrar sin tanto problema. Pero yo esperando a otros hermanos allá afuera, hermanito, me vino a la mente algo muy grande. Yo, Señor Jesús, me vino a la parte espiritual. Si esto es aquí, la afán y la preocupación fue grandísima, hermanos. Dios mío, Señor, me corrió un frío cuando recibí esto ahí en mi mente. ¿Cómo irá a ser cuando estemos frente al Dios Altísimo? Que me diga, amigo, usted no está escrito aquí, allá como el invitado a las bodas. Usted no viene con las vestiduras, amigo. ¿A dónde nos vamos? Échenlo afuera. Hermanitos, son cosas que uno a veces no sabe ni qué decir, hermano. Les soy sincero. Les soy sincero, hermanitos, porque en el caso de nosotros queda uno
sin palabras, hermanitos, porque es que el caso de estar al frente de una situación como esas, hermano, tiene que ser algo, sí, tremendo, hermanito, porque el factor más grande que es, hermanito, nuestra salvación, hermanito. Tenemos que apropiarnos de esa gracia, de esa alegría. ¿Por qué, hermanos? Porque es que el factor de nosotros está muy complicado. La vida nos lleva por senderos diferentes, pero nosotros tenemos un punto de referente que es el camino angosto. Ese es el camino que tenemos que seguir. Hermanito, vámonos para Efesios 3, hermanito. Sí, porque lo que recibamos, eso es lo que él estaba hoy dispuesto. Dice el Señor Jesús, vamos a leer, si leamos del 14, vamos a leerlo rapidito, ¿no? Vamos a leerlo con esa sabiduría del Dios Altísimo. Dice el versículo 14 en adelante, dice en el nombre del Señor Jesús. El amor que excede a todo conocimiento, ahí el subtítulo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vosotros, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Imagínense, hermanito. Y aquel que es poderoso mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El 20, volvamos a leerlo, hermanito. Y aquel que es poderoso, Dios mío, Señor Jesús, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal, hermanitos? ¿Qué nos dice? Que el amor de Dios es grande, y por eso Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y en que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. ¿Qué nos quiere decir, hermanitos? Que tenemos que crecer en ese hombre interior. Mientras esto mengua, mientras uno envejece, como el caso mío, hermanito, que todos los días se achica uno más, porque la estructura ósea del hombre va mermando. Pero no me preocupe por eso, que se me arruga la cara, que las manos, que no tengo la misma vitalidad. No me preocupe. Mientras el cuerpo físico mengua, disminuye, el espíritu crezca, el espiritual, hermanito. Eso es lo que necesitamos, en amor, en gracia. ¿Cierto, hermanito? ¿Por qué? Porque es lo que necesita de nosotros es esa gracia, esa obediencia, ese amor. Sí, hermanitos. ¿Por qué? Porque ¿a qué nos llamó? A su gracia eterna, a su amor perfecto y a sernos salvos. Sí, hermanito. Y el 19, volvemos a leer, dice, y de conocer el amor de Cristo. Imagínense, hermanito. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Dios mío, Señor. ¿Qué tal, hermanito? Hermanito, todo esto lo deja uno muy reflexivo y yo digo, Padre Santísimo, gracias. Gracias por estos momentos, ¿cierto? Y, hermanitos, hubo una conversación con una hermanita hoy
abreviar esto, que me habló de lo que se está viendo en Afganistán y que se oyen esas noticias y que se habla de que ya está el fin del mundo y que esto yo no sé qué y que ella le da miedo. Yo le dije, hermanita, sí, todo eso produce miedo, angustia. ¿Quién va? Ah, no, no, hermanita, eso no pasa nada. No, todo eso es cuestión lógica. Pero en Asia, ese es un continente que siempre ha estado tremendo, hermanitos. Porque si leemos allá lo de Abraham, lo del hijo carnal y el hijo espiritual, ¿no? Porque Isaac es la promesa, pero Ismael es la carne, y esos hombres son ismaelitas. Entonces eso hay un proyecto grande que tenemos que ir conociéndolo, profundizándolo y teniendo calma, hermanitos, tranquilizarnos, ¿sí? Entonces yo le decía a mi hermanita, vamos a mirar en Isaías 8, hermanito. Vamos a mirar en Isaías 8. En Isaías 8, hermano. Señor Jesús. Isaías 8, pues hoy ojalá esté escuchándola porque no la alcancé a mandar, ese ya no tuve no recibí en el momento, hermanitos. Pero entonces en Isaías 8 habla así el Señor Jesús de esos miedos, de esas angustias. Dice el Señor Jesús, 8 de Isaías, los versículos 10 al 13, dicen el nombre del Señor Jesús. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, que yo no ande en el camino de ese pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis los que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Ay, manito. Nos habla en qué forma, manito. ¿En qué? En un futuro. No les dé miedo porque van a ver todas esas cosas. Los pueblos van a estar hablando así, ¿sí? Y temen, porque dice el 12, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Si está mi hermanita Zaira escuchándolo, no lo puedo enviar qué días, pero aquí está la respuesta a lo que ella me decía, qué días, hermano. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. ¿Y cómo lo santificamos, hermanito? Obedeciendo, obedeciendo. Sea él vuestro temor. ¿Quién? Jehová, el Señor. Y él sea vuestro miedo. Yo tenga miedo de no obedecerle, ¿cierto? Y vamos rapidito a segunda de Juan, hermanito. Sí, a las cartas de Juan. Vamos a la primera carta de Juan, hermanito. Allá nos confirma, ya en Pedro, en Juan, que también habla lo mismo. ¿Cierto, hermanito? Dice en capítulo Juan, en la primera de Juan, el capítulo 4, hermanitos, dice el versículo 17. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El 19, complementarlo, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué? Porque el propósito de Él que nos ha dicho, ¿cierto, hermanos? Ser santos como yo soy santo. Entonces, ¿qué dice ahí? Que no temamos, allá nos dice en Isaías, la promesa, y aquí nos lo confirma Juan, ¿cierto? Que es el apóstol que caminó con Él y tuvo todas las circunstancias, ¿cierto, hermanito? Entonces Él nos habla que Dios es amor. Y
Y él nos habla que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Sí, hermanitos? En el día del juicio. ¿Por qué en el día del juicio? Porque vamos a estar frente a él y vamos a estar gloriosos, satisfechos. ¿Por qué? Porque le cumplimos, hermanito. ¿Por qué? Porque él nos dio esa gracia, como lo vino diciendo, paso a paso. Esa llovizna de sabiduría, esa llovizna de amor nos va a ir creciendo en nosotros, porque necesitamos crecer todos los días en el amor perfecto. Y el amor perfecto es él, hermanito. ¿Por qué? Dice, en el amor no hay temor. Él es el amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y qué dice el 19? Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. ¿Sí, hermanito? Él nos amó primero. Por eso se entregó en amor, gozoso, y quiere que hoy, hermanitos, nosotros estemos como llenos, aceptos y sobre todo, hermanitos, dándole gracias a toda hora. Porque ¿qué sucede con nosotros, hermanitos? Vamos a mirar en Hechos 20, hermanitos. Aquí rápidamente, Hechos capítulo 20, hermanitos. Es algo también muy diciente de lo que él quiere en nosotros, lo que Pablo hacía, hermanito. ¿Qué hacía Pablo, hermanito? A ver, hermanos, en Pablo, capítulo 20, habla de dos versículos, pero son muy dicientes, hermanitos. Lo recibí hoy también, voy a releerlos, hermanitos. Porque Pablo, ¿qué hacía? Él disertaba horas, hasta la madrugada, hermanito. Hablándole a quién, a su pueblo, ¿cierto? Y él lo que quería era que, hermanitos, que hubiera que, hermanitos, que estuviéramos atentos, no lo que pasó aquí. Vamos a leer rápidamente, hermanitos. Dice a nombre del Señor Jesús, el 20 de Hechos, los versículos 7 empieza hablando así. Visita de despedida de Pablo en Troas. Póngale cuidado a lo que dicen los dos versículos iniciales. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde él estaba reunido. Donde el aposento alto donde estaban reunidos. Hermanito, así rápidamente, esas lámparas donde estaba Pablo eran hermanos con conocimiento, ¿sí? Y estaban recibiendo ¿qué? Enseñanza y fortalecimiento y convicción de que Pablo, porque Pablo ya se iba, hermanito. Y dice, ya había muchas lámparas en el aposento en donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó al tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Que llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Sí, hermanitos, Pablo tenía esa gracia tan grande del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque obedeció, porque se entregó. Y aquí también habla en parte, hermanito, de que así como Cristo se entregó con gozo, él también le dice, porque en el discurso de despedida, esto es largo, ¿no, hermanito? Porque es que aquí ya Pablo se despedía. Entonces, ¿qué hizo él? Vino y los consoló y los fortaleció y les dijo, no se preocupen. Y le dijeron, es que usted va a sufrir esto y va a sufrir lo otro,
Entonces dijo, hermanitos, Dios mío, a ver, Señor Jesús, pues sea rapidito, Dios mío. Para que él dijo esas mismas palabras que dijo el Cristo, que él se entregó con gozo. Pablo, no lo encuentro aquí rápidamente, maestro, el tiempo ya está sobre. Entonces, dice que él también, allá, gracias hermanito, mire, aquí mismo Pablo 20, miremos el 24, en el nombre del Señor Jesús. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué enseñanza tan grande de Pablo. Sí, hermanito, no le importaba para de lo que le fuera a suceder, terminando su carrera con gozo que recibí del Señor Jesús. Porque ¿quién le dijo a él? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué más le dijo? Lo haré instrumento y lo que le va a costar, pero va a ser instrumento. Y lo fue, pero terminó con gozo. Seamos instrumentos, hermanitos. Miremos el amor de Cristo tan grande. Miremos con alegría todo lo que nos quiere dar, pero en amor y en reflexión. Pero afirmémonos todos los días en la palabra. Leamos, hermanito. Pidámosle al Señor sabiduría, porque eres el que la da. ¿Qué nos dijo allá? Hijos míos. Sí, la sabiduría. Si las buscaras como el oro, como los tesoros, ahí la vas a encontrar. Porque los tesoros, las piedras preciosas y el oro se consiguen debajo de la tierra. Y nosotros somos tierra. Entonces, vamos creciendo en esa gracia y en esa alegría de ir uniéndonos, de ir buscando esa alegría del Señor Jesús. Entonces, por el tiempo, vamos a orar. Ya lo que el Señor nos regaló, que quede impregnado en nuestros espíritus y en nuestras mentes. Y glorifiquémoslo dando y diciéndole en esta forma. Gracias, Señor Jesús, en este momento, porque nos has permitido oír, leer, escudriñar y llevar su palabra en una forma agraciada, porque de un comienzo nos dijiste que iba a ser una lluvia. Gracias, Señor Jesús. Yo te pido en tu gran, único amor que nos perdone si hemos hablado algo que no sea tuyo, Señor. Bórrale de la mente cualquier cosa que no haya sido tuyo, Señor Jesús, a mis hermanos y a los oyentes, y que seas tú poniendo ese saber y ese entender. Porque el hombre podemos fácilmente, Señor Jesús, alterar. Y tú dices que por una coma o una tilde daremos cuenta ante ti, Señor Jesús. Perdóneme si me ha sucedido eso. Ayúdame a que sea todos los días más claro en tu palabra y quiero glorificar tu nombre, Señor Jesús. Quiero pedirte también en este momento por mi iglesia, una vez más por mis hermanos siervos, por esta reunión de balconcitos donde está Juan Pérez, un hombre que usted, Señor Jesús, le ha permitido mirar, pero tú harás la obra en él y en cada uno de esos jóvenes. Yo te pido por ese hogar de mi hermano Juan y mi hermana Liliana como Dianita, y por esa familia, Reyes Valderrama, que eso me los bendiga y que haya gracia a él en esa familia, como en todas las familias nuestras. Yo te pido especialmente por ese lugar, Señor, para que tú nos dé la salida y nos bendiga y nos dé esa gracia tan grande, Señor Jesús, de poder crecer espiritual y físicamente. Por mi hermano Álvaro, una vez más, dale sabiduría, dale fortaleza, dale gracia ante ti y que mi hermano reciba esa bendición tan grande que es la tuya, Señor Jesús. Glorificándote una vez más, pidiéndote por nuestras familias y por cada uno de nuestros siervos, te pido muy especialmente tu bendición, que es la que enriquece, que es la del Dios único y santo, en el poderoso y santísimo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanitos. Muy buena noche. Que el Señor nos bendiga. Amén. Chao, papá. Sí, bueno.